quiero hacer una pregunta y ayúdenme con sinceridad. ¿Cuántos tienen en su vida áreas en las cuales usted dice, yo no sé por qué no avanzo en esta área? ¿Alguien puede reconocer eso? Yo no sé por qué tengo este hábito en mi vida, no sé por qué esto se presenta y no lo he podido, como dicen los gringos, overcome, ¿verdad? Vencer, no he podido destruirlo, superarlo. ¿Alguien se relaciona conmigo? Muy bien, pues es mi propósito y creo sobre todas las cosas que es el de Dios, que podamos entender esta mañana de una forma muy especial. ¿Por qué razón? Es que estos hábitos muchas veces o estas situaciones están en nuestra vida y quiero dejarles saber algo. Es el propósito de Dios que usted lo supere, es el propósito de Dios que usted sea libre. Wow. Es el propósito de Dios que usted sea libre, es el propósito de Dios que usted supere esas áreas. Muy bien, acompáñame a orar, por favor. Padre, quiero darte gracias esta mañana porque tú tienes para nosotros planes de bendición y no de calamidad. Tú tienes para nosotros un futuro y una esperanza, Dios, y desde este mismo instante yo quiero empezar a declarar eso sobre la vida de esta casa. Yo declaro un futuro, una esperanza, libertad, felicidad, el gozo de tu espíritu, Dios. El diseño que tú tienes para tus hijos, Padre, es un diseño en el cual podemos experimentar esa plenitud que nos vino a dar tu Hijo Jesús en cada una de las áreas de nuestra vida. Así que yo bendigo esta mañana, bendigo, Señor, cada persona que está en este lugar y también las personas que están a través del internet. Y yo, Padre, te pido que tú escondas, Señor, mi naturaleza humana y que se presente la naturaleza tuya, mi Dios, que sea tu espíritu el que hable de una manera clara, una manera eficaz en este día. Dios, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Pero bueno, estamos en la mitad de la serie Detox y hemos yo particularmente he venido siendo testigo de lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de ustedes y primeramente en mi vida. Algunos se nos nota mucho el detox, sobre todo en los cachetes, ¿verdad? Esta semana me encontré con una persona y me dice, wow, pastor, se le nota el ayuno. Y yo dije, wow, debo estar, ¿verdad? Como la gloria de Dios viéndose. Y me dice, se le ha ido la barriga. Y yo, gracias, muy amable. Pero bueno, eso también hace parte del detox. Yo le dije que era cuerpo, alma y espíritu. Y la semana pasada estuvimos hablando respecto al tema del alma y de cómo nosotros podemos estar en determinado momento teniendo a personas atadas y también nosotros estando atados. Y creo que la instrucción fue muy importante. Debemos sobre todas las cosas hacer ¿qué? Perdonar, ponernos a cuentas, liberarnos muchas veces de las cosas que hemos estado viviendo. Y el día de hoy vamos a tener una mezcla entre lo que sucede en el alma, pero también lo que pasa a nivel espiritual. Así que quiero que regresemos por un momento a ese versículo que ha sido el versículo fundamental de esta serie, que está en Isaías 58 y el verso 6. Dios hablando dice lo siguiente: más bien, el ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Hay otra versión que dice que se desaten las ligaduras de impiedad y que se ponga en libertad a los que están atados, a los que están oprimidos. Diga conmigo, ligaduras, ataduras. El día de hoy vamos a estar hablando un poquitito al respecto. Pero antes de ir a la enseñanza, yo quiero volver a enunciar esta traducción que realicé al ir al original. No sé si recuerdan, en la primera enseñanza, en la introducción, les dije que había ido al original para tratar de hacer una traducción mucho más literal de lo que decía allí en la Biblia. Entonces se la quiero leer esta mañana. Dice, dentro de todas las alternativas que tenía, recuerda, es Dios hablando, dentro de todas las alternativas que tenía, escogí que te abstengas de alimentos durante un determinado periodo de tiempo por razones espirituales, con el propósito, y por favor ponga mucha atención aquí, con el propósito de aflojar, de aflojar o soltar las restricciones que te limitan o restringen tu libertad y que te han mantenido prisionero a comportamientos moralmente censurables. Y estuvimos hablando de los pecados específicamente, hábitos pecaminosos que han estado en nuestra vida por muchos años y que de alguna manera no hemos podido superar estas cosas. Y yo le hablaba y le decía de cuántas situaciones pueden existir en su vida, como habían existido en la vida mía, en las cuales una y otra y otra y otra y otra vez había ido delante de Dios a decirle, Dios, te pido perdón, voy a hacer todo lo posible para no volver a realizar X cosa.
el chisme, el robo, la mentira, la pornografía, la drogadicción, cualquier tipo de cosa que usted no haya podido superar. Quizás usted se identificaba con un área como esta. Y dice Dios que escogió el ayuno para que entonces en medio de ese ayuno se puedan romper, se puedan liberar de estos, o nos podamos liberar y podamos romper las ligaduras que hemos tenido en este tipo de áreas pecaminosas. Pero hay un segundo propósito. Dice Dios, también lo escogí para destruir, para fragmentar y para despedazar las cuerdas que te han reprimido, encarcelado y puesto bajo la servidumbre por el uso injusto de una fuerza o de una autoridad. Dos áreas muy importantes. Esta segunda nos está hablando de un aspecto que es algo diferente. Nos dice, también lo escogí yo para que ustedes puedan ser libres, pero no de estos hábitos, no de estas cosas o pecados por los cuales ustedes han estado de alguna manera ligados o atados, sino para que sean liberados totalmente. ¿De qué? De una fuerza o de una autoridad injusta que ha estado sobre sus vidas. Espero que pueda clarificar estos dos puntos de una manera especial. ¿Por qué razón? Porque creo yo que esta es la respuesta que hemos venido buscando respecto a ciertas cosas en nuestra vida. Así que quiero por un momento tratar de definir o de describir estos dos aspectos, ligaduras de impiedad y las ataduras. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera vemos ahí en la traducción que es el enfoque más grande que Dios le da al tema del ayuno. Recuerde, hemos dicho que el ayuno no es para que Dios haga cosas por mí, sino para que Dios haga cosas en mí. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es liberarnos de estas ligaduras y también soltarnos de estas ataduras. Así que veamos lo que entiendo que es una ligadura de impiedad. Una ligadura de impiedad son hábitos pecaminosos a los cuales con el pasar del tiempo nos acostumbramos. Quiero hacer un pequeño stop allí. ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar con esto? Por lo menos conocen a alguien que usted sabe, por ejemplo, que es una persona que casi que se volvió un mentiroso profesional, ¿verdad? Y de alguna manera ya llega el punto en el que usted dice de esa persona, ay, es que tú sabes cómo es Floripondio. Pues espero que ninguno se llame así, porque tú sabes cómo es cualquiera, ponle un nombre, Ruperto, tú sabes cómo es él. Y de alguna manera ya esa persona tiene un sello sobre el cual culturalmente, inclusive su familia, sus amigos, ya han aceptado que él es no un floripondio, un mentiroso. Por favor, por favor. Yo ni sé qué es un floripondio, pues me imagino, pero esos hábitos pecaminosos también, ¿ok? Muy bien, ok. Entonces llega un punto en el cual inclusive las personas a su alrededor dicen, no, tú sabes cómo es él. Y lo peor de todo es que tú mismo te has acostumbrado. Es más, algunos de nosotros excusamos nuestro temperamento, nuestra manera de ser, y realmente esto es un hábito pecaminoso. Por ejemplo, es que tú sabes cómo soy yo sí hablo las cosas como son. Y resulta que eres un grosero y eres una persona que habitualmente ofende. Pero tú dices que tú sabes cómo yo soy. Y antes ya como que nos volvemos como que yo hablo verdad. ¿Me estoy comunicando? En su vida pueden existir diferentes cosas. Mire, un área en la cual yo tengo que luchar mucho, y considero yo que es uno de los pecados que más aceptamos los cristianos. ¿Sabe cuál es? La gula. Y entonces le decimos a la gente, no, es que este es ladrón, es que que lo que sea, pero la gula como que no es muy complicado. Y entonces llego a un lugar y ya saben, cómo va el pastor, entonces le sirven más. Porque usted sabe cómo come él. Mal. ¿Estamos claros? Entonces, dice aquí la definición que estoy escribiendo. Estos son hábitos pecaminosos a los cuales con el pasar del tiempo nos acostumbramos y en algunos casos los excusamos como parte de nuestro temperamento o nuestra manera de ser. Pero escúcheme esto. Son cosas, y esto es súper importante, son cosas que se hacen de forma
voluntaria, sobre las cuales tú tienes autoridad, sobre las cuales tú decides o no realizarlas. Necesito que estén pendientes de esto que estoy hablando, porque aquí estamos hablando de dos aspectos muy diferentes: ataduras por un lado y las ligaduras. Estoy explicando las ligaduras y lo primero que estoy entendiendo es que este tema de las ligaduras es un tema que es voluntario. ¿A dónde voy? Nadie me pone una pistola a mí cuando voy a visitarlo a su casa para decirme que se tiene que meter otro plato de comida. ¿Alguien me sigue? Nadie le pone a usted una pistola para decirle, es que tiene con el mouse, tiene que irse a esa página pornográfica, o con el control tiene que irse por allí. Nadie le pone a usted una pistola o lo obliga para decir, vamos, di chismes, di chismes, di chismes, di mentiras, mienten los impuestos. Nadie lo hace, es tu decisión, es mi decisión. Pero estos hábitos han estado por tanto tiempo en nuestra vida que parece que se han vuelto parte nuestra. Diga conmigo, pero es voluntario. Estamos escuchando. ¿Quién decide entonces que esto se vaya o se quede? Me gusta mucho eso, uno mismo. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué razón han estado por tantos años en nuestra vida? Fuerza de voluntad, me gusta mucho eso que dices. Vamos a hablar el día de hoy de fuerza. No sé si recuerdan, pero en determinado momento dijimos que una de las cosas que hace el ayuno es que debilita al hombre exterior, es decir, tu voluntad, tu vieja naturaleza, tu naturaleza pecaminosa, y fortifica al hombre espiritual. Pero continuemos. Dice entonces, aquí colocaba yo algunos ejemplos. Nadie te voltea la cabeza para ver con lujuria a un hombre o a una mujer. Ya tengo que incluir a los dos porque en este caso ya cada vez vemos más y más esto. Nadie te obliga a eso. Nadie te obliga a abrir la boca para hablar mal, para chismear de tu amigo. Nadie te toma la mano para dirigir el mouse o el control remoto. Nadie te obliga a comer de más. Esa es tu naturaleza pecaminosa, esa es tu carne, es tu voluntad. Ligaduras de impiedad que produce ¿qué? Hábitos pecaminosos. Fui al diccionario a tratar de definir esa palabra ligadura y veamos algunas de las cosas que me parecieron importantes. Dice que es un vínculo o un impedimento moral que impide la realización de algo. Ojo, porque aquí inclusive el diccionario habla del tema moral, es decir, del tema pecaminoso. Otra de las cosas que dice, y escúcheme, esto me pareció increíble. También la ligadura, ¿qué es? Es una operación en las trompas de falopio para que las mujeres no conciban. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Que es factible que esos hábitos pecaminosos que tú estás practicando no permitan que la vida de Dios conciba en ti. ¿Me siguen? ¿Podemos dimensionar lo profundo de la enseñanza de hoy? Y número 3, esto me gustó mucho también. Las ligaduras dice también que son unas líneas o curvas que se ponen entre dos o más notas que indican que se deben tocar juntas las notas sin separaciones a nivel musical. ¿Qué significa esto? Que en determinado momento estas ligaduras, como nos explicaba el pastor Enrique la semana pasada, pueden hacer que tú estés, ven para acá un segundo, ligado a una persona en el alma por falta de perdón, por resentimiento, por rencor, y resulta que eso te mantiene allí en el pasado, y cuando Dios te dice, ok, avanza, hay algo que no te impide, que no te deja, que no te permite seguir adelante. ¿Alguien me sigue? Es factible que me esté escuchando o me esté viendo por el internet personas que no han perdonado a alguien que está muerto hace 10 o 15 o 20 años. Y el otro, como dicen en Colombia, está ya chupando gladiolo. Gladiolo era una flor que le ponían a los muertos encima. Y se están allá, ¿verdad? Chupando, descansando. Donde quiera que esté, en el cielo o en el infierno, no sé dónde esté. Y tú sigues aquí en la tierra, atado. Y no avanzas. Entonces dice allí que también a nivel musical son líneas que se ponen en las cuales se dice, sabe que esto tiene que estarse junto, no se puede separar. Y dice Dios, recuérdeme, que por medio del ayuno
Dios viene a soltar, a liberar. Pero recuerde algo, gracias, pero recuerde algo. El pastor Enrique dijo algo tremendo. El ayuno no es que haga nada mágico, el ayuno va a generar cosas en ti y las cosas que tú haces son las que van a generar verdaderamente estos grandes cambios. Espero que me esté comunicando. Diga de nuevo conmigo, es voluntario. ¿De qué estamos hablando entonces? Primera parte, ligaduras. Vamos con el punto número 2, ataduras. Y de nuevo, esta es mi definición, esto es lo que yo entiendo después de estar estudiando para prepararles esta enseñanza. Las ataduras son fuerzas espirituales superiores al individuo. ¿Qué dijimos? ¿Cómo dijimos que eran las ligaduras? Que eran unas cosas que en determinado momento yo decidía liberarme de ellas, quitarlas, pero que con el paso del tiempo evidentemente se van fortificando tanto que tenemos que entrar en un proceso de ayuno en el cual nosotros fortificamos nuestro espíritu, debilitamos nuestra carne, buscamos de parte de Dios, oramos para que entonces tengamos esa voluntad, como tú decías, una voluntad espiritual para decir, ¿sabes qué? Hasta hoy está esto en mi vida. Después tenemos que entrar en un proceso de mantenimiento que nos van a predicar después del término del ayuno. ¿Cómo entonces nosotros vamos a mantenernos libres? Pero, hablando respecto a las ataduras, mire lo que dice, estas son fuerzas espirituales superiores al individuo. Y cuando hablo del individuo es superior a tu voluntad natural. Es decir, que te doblegan a ti, que te doblegan por una voluntad o una autoridad que es ilegal. ¿Recuerda la definición? Que algunos podían estar bajo una autoridad que es injusta. Entonces, al ser fuerzas espirituales, deben ser derrotadas con una autoridad espiritual superior. Necesito 2 voluntarios. Venga para acá, Pastor Francisco. Y Milton, bueno, venga a ver cualquiera de ustedes, por favor. Listo. Voy a tratar de mostrarles con un ejemplo, quédate tú al lado de allá, la diferencia entre una ligadura y una atadura. Bueno, le pedí a Dios que me mostrara un ejemplo. Ayúdame tú con esto, párate mirándolos hacia ellos. Esto va a ser una ligadura. Trata de caminar. ¿Puedes caminar bien? ¿Quieres correr? No puedes, ok, perfecto. ¿Qué es eso? Una ligadura, ok. Ahora ven tú, bueno, no. ¿Vamos? Listo. Corre. Te soltó, ¿verdad? Perfecto. Pregunta, si tú hubieras querido, ¿te hubieras podido desatar? Sí, ¿Por qué? porque me inclino y me la suelto. Era su voluntad. O quizás empezó a correr, empezó a hacer fuerza y se desató. Ok, ahora desátate tú. Me desato. ¿Seguro? No puedo. ¿Perdón? No puedo. ¿Quieres? Claro. ¿Qué es lo que tiene que suceder? No, te quedaste tan bien amarrado que... Es más, tú te dejé esto acá. Mire lo que pasa. Él está tratando de alar esto y entre más lo ala, más atado queda, pensando que se está soltando. Entonces, él tiene la voluntad de ser
Libre, pero ¿qué pasa? No puede. Él tiene la voluntad de ser libre y si él decide, puede ser libre. ¿Vemos la diferencia de las dos? ¿Les parece bien el ejemplo? Perfecto. Va a pedirle perdón a su mujer por todo lo que ha hecho y que lo desate ella. Vaya conmigo a Lucas 13, 10 al 16. Sé que nos estamos riendo y ahorita vamos a pasar a las lágrimas. Lucas 13, 10 al 16. Vamos a poner un fundamento bíblico. Mire lo que dice allí la Biblia. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en ese mismo instante en el que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo, así que le dijo a la gente: hay 6 días en los cuales se puede trabajar. Para ser sanados, vengan esos días, pero no en el día de reposo. Este ni siquiera quiero hablar de él porque me saca la chispa, me saca... O sea, la mujer está 18 años enferma, Jesús viene y la sana y él le pone problema porque la está sanando el día de reposo. Pero ese no es el punto. ¿Cómo estaba la mujer? Encorvada, enferma, ¿por cuántos años? Pregunta, ¿usted piensa que esa mujer quería ser sana? Pregunta, ¿podía ella sanarse? ¿Qué tenía que venir? Diga conmigo, una autoridad superior. ¿Para qué? Para desatarla. ¿Estaba atada? Veamos qué dice la Biblia. Bueno, Jesús empieza ya a regañar al hipócrita. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata un buey o un asno del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea el día de reposo? Escúcheme. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido... Pregunta, ¿quién la había atado? Ustedes saben que yo no ando hablando mucho del diablo, pero el día de hoy necesitamos hablar de él. He tenido algunos encuentros últimamente en los cuales Dios me ha demostrado su poder con él. ¿Usted sabe cuál es el mayor arma que tiene Satanás contra los hijos de Dios? Ayúdenme. ¿Perdón? La mente, la confusión, la duda, ¿perdón? La salud, el desánimo, el desencanto, la pereza, el pecado, el engaño. ¿Saben cuál es? La ignorancia. ¿Por qué razón? Porque hemos ignorado su presencia, hemos ignorado su maquinación, y por ignorar su maquinación y su presencia estamos, todo lo que dijeron, enfermos, atados, desanimados, en pecado, porque pensamos que no, él sigue pensando que es los cuernos y la cola y el tenedor. Es mucho más real de lo que tú y yo pensamos. Y entonces entre más ignorancia tiene la iglesia de su maquinación y de su obra, más atada está la iglesia. En esta congregación no vamos a vivir predicando de él, vamos a vivir predicando de aquel que le venció. Pero el problema ¿cuál es? Que si tú te mantienes ignorante respecto a sus maquinaciones, él va a estar gobernando sobre tu vida. Espero que me sigas. Esta enseñanza es extremadamente importante y profunda. Jesús lo dijo, el ladrón viene, no dijo vino. Viene para matar, para hurtar, para destruir. La pregunta es, si hay áreas en tu vida que están destruidas, donde hay muerte, donde no hay felicidad, donde no se está manifestando el reino de Dios, es factible que tengas una atadura. Ya no se están riendo tanto. No por nada, la visión de esta iglesia
que está establecida allí a la salida de los baños, dice: donde quiera que vayan, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resucitan muertos, liberen endemoniados. Tengo una preocupación muy grande. La iglesia de Jesús viene predicándole a los demonios, aconsejando demonios, haciendo sanidad a los demonios y no los están expulsando. Y estaba hablando de algo como esto en Toronto. Yo le decía al pastor, no sé si ustedes recuerdan, yo le decía: pastor, la próxima semana la asistencia se va a bajar quizás a la mitad en la iglesia. Y el tipo se puso: ¿cómo así? Le digo: sí, porque aquí hay mucho que viene acompañado hoy. Y la gente, y al final empieza esa demoniera a salir. Porque tienes que entender que no es correcto. Hay una autoridad que es ilegal que ha estado sobre tu vida. Si tú encuentras áreas en las cuales vienes por acá y caes, vienes por acá y caes, vienes por acá, ¡ey! Hay algo superior que está operando sobre tu vida. Y así como veamos el ejemplo, él se quería soltar, o esta mujer, ella quería ser libre, pero tuvo que llegar a una autoridad superior y decretar eso. Entonces dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar aunque hoy sea el día de reposo? Una pregunta muy interesante respecto a Jesús. Ahora voy al versículo fundamental de esta mañana. Acompáñeme por favor a Mateo 17, 24 y 21. ¿Qué está sucediendo? Jesús está regresando de estar con sus 3 discípulos más cercanos, con Juan, con Jacobo y con Pedro. Está regresando de ese momento en el que la Biblia lo llama como la transfiguración, en el cual Jesús se revela a ellos tal cual Él es, con su gloria y con su esplendor. Están ellos 3 allá arriba con Jesús, y mientras ellos están allá arriba, algo está pasando abajo con los otros 9. Es importante que entendamos esto. ¿Estamos claros? ¿En dónde estaba Jesús? En el monte, con Pedro, Jacobo, con Juan, ¿verdad? Y entonces abajo está sucediendo otra cosa. Entonces dice aquí la Biblia: cuando llegaron donde estaba la multitud, ¿quiénes llegaron? Los 4. Necesito que estemos claros en la historia. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos. ¿A cuáles discípulos lo llevó? Diga conmigo: a los 9. ¿Estamos claros? Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y este salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. ¿Alguna referencia o alguna similitud con la otra mujer? En el instante en el que Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al demonio, lo expulsó. ¿Cómo quedaron? A ver, anímese conmigo. Diga conmigo: desatado, libre. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos, ¿cuáles discípulos? Diga conmigo: los 9. Hablaron con Jesús aparte y le preguntaron. O sea, yo me imagino, imagínense, los discípulos están ahí: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y créame, ya había sucedido cosas anteriormente en los cuales ellos habían expulsado demonios. Ya Jesús, no tengo el tiempo para ir a la referencia, pero anteriormente dice que Jesús ya le había dado autoridad sobre demonios. Ellos ya habían ido y habían expulsado demonios, y acá se están encontrando con algo un poco diferente. Las cosas que hicieron en el pasado, en este caso, no estaban funcionando. Entonces les causa curiosidad y dice que llevan a Jesús aparte, ¿verdad? Quizás no querían hacer esto público. ¿Por qué razón? Porque era una inquietud. Como quizás esta mañana hay personas que pueden tener inquietudes de decir: Señor, ¿por qué con todas estas cosas sí he podido, pero con esta no he podido? Yo me imagino que alguien se relaciona conmigo esta mañana.
Entonces los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Le parece la pregunta válida? ¿Por qué es válida la pregunta? Porque ellos ya habían tenido victorias sobre espíritus inmundos anteriormente. Entonces dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Aquí yo he escuchado predicar a pastores que están diciendo, no, este monte son las dificultades. No, Jesús está hablando, si ustedes tienen fe, una pregunta, Jesús no paró un huracán. Jesús no multiplicó el pan, los peces. Si Jesús hubiera querido, le dice al monte, vete para allá, y el monte se mueve. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad suprema del planeta Tierra, y lo que no hemos entendido es que el libro de Colosenses dice lo siguiente: en Jesús habita toda la plenitud de Dios. ¿En quién? Colosenses 2, versos 9 y 10. En Jesús habita toda la plenitud de Dios, y en Cristo Jesús ustedes han recibido esa plenitud. No creo que lo dimensionemos. Ahí es donde más actúa Satanás, porque pensamos, no, el pastor es el ungido, no, eso pasó porque era Jesús. Déjame decirte que Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes van a hacer. Allí es donde más opera Satanás, en tenerte ignorante. Y Jesús dice, si ustedes tuvieran fe, ustedes le dirían a este monte que se moviera. Y mire por favor lo que dice allí. Quítate de allí y vete a otro lugar y el monte obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pregunta, ¿a usted le parece que Jesús es mentiroso? No. ¿Está creyendo usted eso? Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ustedes. Y mire lo que a continuación aclara Jesús. Pero este género, otra versión dice, esta clase, hablando del demonio, no sale sino con oración y ayuno. Bienvenidos al título de la prédica. Solo con oración y ayuno. ¿Qué le quiero decir? En este ejercicio espiritual que venimos desarrollando, se está abriendo una ventana, y si usted lo está haciendo, evidentemente, si usted, en vez de estar aguantando hambre, si usted está verdaderamente, como les dije el primer día, separando tiempos para buscar de Dios, orando más que habitualmente, leyendo la palabra más que habitualmente, si usted se está preparando verdaderamente, es como si estuviéramos entrando a una dimensión a la cual en nuestro día a día no podemos entrar. Solo con una preparación específica, que es la que Jesús dijo, la que Dios dijo en Isaías, debido a lo que quiero hacer, he escogido yo que se abstengan de alimentos con propósitos espirituales. ¿Entiende cuáles son los propósitos espirituales? He tenido algunas citas en las cuales no han sido 18 años los que ha estado la persona atada a Satanás, sino por más de 40 años. Y qué casualidad que en este tiempo del ayuno fue donde se pudo entrar hasta lo más profundo. Y que estas personas quedaran libres. Yo no estoy molestando, no estoy tonteando. Para eso la Biblia dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Es real, amados. Cerrando, veamos 3 puntos que encuentro allí. Número 1, los que habían tratado de expulsar ese demonio sin éxito habían sido los 9 discípulos restantes, ya que Jesús estaba regresando de su transfiguración junto con Pedro, Juan y Jacobo. Dudé mucho si hablar esto o no hablarlo. No voy a entrar en detalles, pero simplemente le voy a dejar saber algo.
uno de los momentos en los que estaba haciendo este ejercicio espiritual, esta liberación, expulsando demonios con una de las personas, en determinado momento el demonio dice, ya viene este man a sacarme. Y recordé que el libro de los Hechos, en determinado momento, unos hombres se dan cuenta cómo los apóstoles expulsan demonios en el nombre de Jesús. Y entonces vienen ellos porque piensan que es un santo y seña. Piensan que es abracadabra, patas de cabra. Y entonces viene el demonio y les dice, a Pablo yo lo conozco y sé quién es Jesús, o al revés, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. ¿Y quién es usted? Y lo agarra y les da una golpiza. La pregunta es, ¿será que los demonios te conocen? ¿Será que eres famoso en el infierno? Y lo siento por las visitas que nos están acompañando el día de hoy. Lo siento en el tema si usted no lo comprende, pero puedo tener tiempo, los pastores pueden tener tiempo para explicarle. ¿Por qué razón? Porque esto hace parte del evangelio del reino de los cielos. Entonces yo no puedo pretender que, ay, la visita, y entonces tener el resto de la iglesia endemoniada. Entonces me dice, ya viene este man a sacarme. Y esto como decía el muchacho en Canadá, quizás algunos de ustedes me dijeron, eso parecía el exorcista. Sí, cambian la voz, le cambian la... Son reales, pero tú tienes una autoridad mayor. Y el Espíritu Santo te guía. En determinado momento el Espíritu Santo lo que me puso fue a leer versículos específicamente y por medio de la palabra, si entendiéramos que este no simplemente es otro libro más, si entendiéramos que esos seres espirituales en el instante en el que yo les declaraba cuál era su condición, salían de ese cuerpo, si entendiéramos eso, nos aproximaríamos a la Biblia de una manera muy diferente. Porque lo único que yo les declaré fue lo que la Biblia dice. Yo les declaraba y les decía, mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús hizo un espectáculo público de ustedes, que los ató y los expulsó para siempre. La Biblia dice que mi Señor es el Señor de todas las cosas. La palabra. Pero ¿qué tenemos que entender? Que no tan solo es repetir, sino que tiene que haber una autoridad detrás de quien declara esa palabra. Porque si fuera solo la palabra, entonces lo que sucedió en el libro de los Hechos hubiera sido sencillo. Pero el diablo le dice, a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Creo entender que estos tres, Pedro, Juan, Jacobo, tenían una autoridad diferente a la de los otros. Estaban en intimidad, estaban allí, tenían una posición diferente. Pero no me voy a enfocar en eso. Número 2, al escuchar la orden de Jesús, los demonios no se resisten, sino que por el contrario salen inmediatamente. Pero esa misma orden la habían escuchado de otra persona. ¿Me siguen? Esos 9 preguntan, ¿por qué razón no pudimos con este? Mateo 10:1 y Lucas 9:1 dice que en la Biblia que Jesús ya les había dado autoridad para expulsar a los demonios, pero estos eran unos entes espirituales diferentes y de la misma manera como el ejército de Dios tiene escalafones, tiene una jerarquía, Satanás es un imitador. No quiero entrar esta mañana en demonología o hablarles de todo esto. Simplemente el punto mío es, por medio del ayuno tú podrás ser libre de las ligaduras y podrás ser libre de las ataduras que han estado operando sobre tu vida. Las ligaduras, en el momento en el que te fortaleces espiritualmente, entonces tendrás la voluntad para terminar con los hábitos pecaminosos que estaban en tu vida. Y con el otro punto, lo que quiero decirte es, a partir de esta semana puedes tener citas con cualquiera de los pastores. Porque no quiero esta mañana acá formar tremendo desorden. ¿Puedo orar por ustedes? Por supuesto que puedo orar por ustedes. Pero hay casos de casos. Y
Y si usted esta mañana es consciente de que pueden existir o han existido sobre sus cosas, sobre su vida, no tan solo hábitos pecaminosos, sino que usted dice, tiene que existir algo. Siempre me quiebro, ando en ruina. No, mi papá fue alcohólico, mi mamá fue alcohólico. Cosas que usted entiende que han estado operando sobre su vida. Quiero pedirle, por favor, haga una cita con los pastores. Queremos tener un tiempo contigo, queremos orar por ti y queremos que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y será solamente tu responsabilidad mantenerte libre. Entonces ellos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Esa es mi conclusión. Ellos ya tenían el derecho legal para realizar lo que Jesús les había mandado, pero faltaba que sucediera algo en ellos. Recuerde, ellos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Entonces quiero aclarar algo. El tema no es que la oración y el ayuno, entonces cuando estamos orando y ayunando, entonces sí ya ahora podemos tener una autoridad, no sé qué, súper espectacular. No, vamos al orden específico. ¿Qué es lo que dice allí? El tema fundamental acá es falta de fe. Jesús aclara que inclusive las cosas en lo natural pasarían si ellos creyeran y nada les sería imposible. Y aclara que hay un tipo de espíritus que para expulsarlos se requiere tener la fe para entender la autoridad que tenemos y para que ellos se vayan. Entonces, ¿cuál es el proceso? Usted entra en ayuno y oración, su carne se debilita, su espíritu se fortalece y entonces usted tiene el entendimiento de la autoridad que Cristo Jesús le ha dado. Y eso es lo que le da el poder para que usted lo pueda hacer. ¿Me estoy comunicando? No entienda que simplemente estoy en oración y ayuno y ahora entonces soy Superman. Dios empieza a revelarse por medio de la palabra y empieza usted a comprender lo que ya le ha sido entregado. Yo espero poder estar comunicando esto claramente. Porque si no, vamos a entrar en el ayuno y en la oración como unas herramientas, como una varita mágica. Y recuerde, no se trata de lo que Dios hace por usted, sino de lo que Dios hace en usted. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Creo yo, cuando Jesús dice, porque Jesús relaciona las dos cosas, dice, a ustedes les falta fe, y lo que les dicen es, orando y ayunando van a tener la fe para comprender lo que se les ha entregado, y nada de lo que ustedes piden va a ser imposible. Espero que podamos entender el orden. Y el salmista nos da un gran consejo para terminar esta mañana. El Salmo 105:4 dicen: busquen del poder del Señor, busquen siempre a Dios. ¿Sabe algo? Ese papá fue un hombre sabio, porque él buscó a los discípulos. Dice, bueno, si estos hombres vienen haciendo tantas cosas, pues yo los voy a buscar. Y es factible que tú hayas buscado en determinado momento X o Y cosa y que hayas parado de buscar tu libertad. Pero este hombre dijo, bueno, pues si estos no pudieron, se lo voy a llevar al jefe. En términos naturales me comunico, se lo voy a llevar a Jesús. Pero mi hijo queda sano porque queda sano, porque queda sano, porque queda sano. Este hombre tuvo una actitud correcta. Entonces quiero que pienses por un momento, ¿qué será lo que está sucediendo en tu vida? Porque hay otro extremo de personas que se vuelven adictas a las consejerías o a las liberaciones. Y sabes qué, ya tú no necesitas más oración, necesitas tomar decisiones. Porque mira, yo sé que tengo autoridad de parte de Dios.
Y la semana pasada, en el momento en el que estaba acá, por primera vez yo vi el rostro de Satanás. Nunca lo había visto. Y sentí una presencia horrible como nunca antes la había sentido. Pero en ese instante, con esa misma certeza, le dije, yo sé la autoridad que tengo y sé que mi Señor ya te venció. Te ato y te largas. Pero eso no es algo único para mí. Sé que con el transcurrir del tiempo vas creciendo espiritualmente, pero necesitamos comprender que ese es un acceso que tenemos todos los hijos de Dios. Pero llegó un instante en esa experiencia en la que el Espíritu Santo me dijo, ya para tú, ahora le corresponde a la persona. Porque yo puedo atar, desatar, hacer un montón de cosas, expulsar, pero si la persona dice, ay no, pero es que me gusta mi demonito que venga otra vez. Es que ha estado conmigo tantos años. There's nothing I can do. Nada yo puedo hacer, eres tú.